Muy bien. Les comparto otra vez mi pantalla y regresamos. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguien más tiene alguna duda en cuanto a la diferencia entre terror y horror? Para que quede muy bien claro para cuando lo plasmen en sus cuentos. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a la definición del horror por parte de Neil Carroll. Este es un escritor que escribió, bueno, este libro que se llama Paradox of Terror, bueno, la psicología del horror. Y tiene una portada de una pintura, creo que es de Goya. Dice que existe la tentación de seguir el ejemplo de los defensores de la ciencia ficción y de marcar una distancia entre el género del horror y los demás géneros argumentados. Y bueno, esto en películas, novelas y cuentos, obras de teatro. De horror se caracteriza por la presencia de monstruos y para el fin de la clase, los monstruos pueden ser de cualquier origen. Ya puede ser sobrenatural o ciencia ficción, es decir, de creación humana. Estos monstruos, pues principalmente, pues son seres que se justifican en en este plano, pero de origen sobrenatural o de ciencia ficción. Por ejemplo, pues lo que hemos también visto o que les he puesto muchas veces de ejemplo, Frankenstein, que es una persona de origen humano sobrenatural, porque está compuesto de varios seres que ya estuvieron muertos y cobra vida a través de la energía con lo que le da el doctor Frankenstein, que es el monstruo de Frankenstein. Ahora pasemos a otra parte del horror, que principalmente es cuando tenemos presencia de un monstruo. El horror siempre va a incluir personajes que son salidos de la ficción y pues que no están situados en nuestro mundo, que es real y tangible. Esa es una de las principales características que tiene el horror. Por eso ahí la gráfica, personajes que no son totalmente pues dentro de nuestra realidad. Aunque sea una monja, pues es una monja que es una zombie. Pues no hay zombies en esta realidad, solamente lo vemos en la ficción. Dígame. Pero Dígame, entonces Salvador. los monstruos de Lovecraft también entran ahí, ¿no? Porque tampoco están dentro de nuestra realidad. Sí, entrarían ahí dentro del horror. La diferencia en el terror es que no necesita de un monstruo. Es lo que hemos visto también en la anterior clase. Es que en el terror no necesita que se represente una figura monstruosa, un vampiro o algo así, que también, aunque vimos que en el terror puede estar argumentado que entren las personas vampiras, pues da una explicación por qué están dentro de. Y bueno, aquí ponemos de esta película igual de adaptación del libro de Stephen King, El Resplandor, este personaje que pues se vuelve loco y pues agrede a a su misma familia, ¿no? Y bueno, aquí el cumpleañero de ayer cumplió creo que 74 años, el señor Stephen King. Dice que las obras del género de horror pueden funcionar en tres niveles. Los primeros dos niveles son el horror, pues, que causa sensaciones físicas, y el terror, que tiene más que ver con ideas y especulaciones, como una reiteración de lo que ya vimos con anterioridad. Y bueno, sin tener algo que tener, pues es un principio de King. Bueno, en un principio King denomina estos dos niveles como Cross Out y Dance Level. Y para King hay otro nivel. El tercer nivel es la repulsión. Este es el nivel más bajo del género de horror, donde encontramos demasiada sangre y trozos de cuerpos humanos. Y por ejemplo, él da como ejemplo Cuentos desde la cripta. No sé si lo lograron ver. Bueno, yo soy un poco más viejo que ustedes, obviamente. Este, no sé si han visto algún cuento o adaptación de Cuentos de la cripta, que igual lo pueden buscar en el canal de YouTube. Igual al rato les pongo donde empieza toda la serie de estos cuentos. Y en esta historia sale un beisbolista en el cual, pues al fin, él causa malestar a sus compañeros y al final, como termina la historia, es con el desmembramiento del cuerpo de esta persona y terminan bateando con su cabeza como si fuera una pelota de béisbol. Entonces, para Stephen King, este nivel de horror en el cual ya se causa repulsión y llegan a desmembramientos, a la destrucción del cuerpo, pues dice esto ya es una exageración, ya no tiene caso.
ya eso está muy por demás y pues sí entra dentro del género, pero pues dice, no hay necesidad de eso. El buen escritor pues se va a quedar en los primeros dos niveles, donde vas a causar sensaciones físicas e ideas también. Ahora veamos lo que es la literatura de terror. Bueno, la literatura dentro del ámbito del terror. Las sensaciones que se generan es ansiedad, miedo, horror, incertidumbre y tensión. Y bueno, su estética es caracterizada por espacios claustrofóbicos, desoladores, ominosos. Dígame, Salvador, ¿o quién quiere participar o dudas? Pensé yo tenía el micrófono apagado, no sé quién fue. Ok, ¿alguien que quiere participar? Es que se me había caído el teclado, perdón. Ok, vale, no hay problema. Y también incluye en la literatura de terror personajes arquetípicos, es decir, monstruos, asesinos, psicópatas, fantasmas, demonios, presencias, niños siniestros, por ejemplo, cuando se asoma un niño y empieza a sonar la cancioncita, ¿no? De tú, ¿no? Por ejemplo, en Tiburón, ¿no? Es un personaje siniestro. Ya sabes, si tienen alguna duda o me quieren comentar algo, estamos siempre aquí, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora, un ejemplo de terror es la casa o el derrumbe de la casa Usher. Nos dice aquí Ukani, dice, bueno, este es de la traducción del alemán de Humlich, término de traducción exacta al español que significa siniestro, misterioso o con una cualidad de otredad. Dice que este tipo de terror provoca, pues son en elementos cotidianos y que son discordantes o que chocan con la realidad. Y bueno, principalmente provocan, mm, por ejemplo, lo que les decía, el sentimiento como unas niñas cantando una no sé si se acuerdan o vieron la película de Freddy Krueger, en la cual salen unas niñas cantando y saltando una cuerda y empiezan uno, dos, ya está cerca, tres, cuatro, viene por ti, Pero cinco, seis, y ya se van como siguiendo y aparece Freddy Krueger. Sí, Salvador. yo iba a decir que en la canción original en inglés sí rimaba la canción de Canta las Niñas y en español ya no, porque la tradujeron como que muy literal. Sí, precisamente, bueno, hay Por eso veces que en inglés se escucha mejor porque suena más más apegada a lo que es y más siniestro por el Freddy Krueger. al ritmo, te refieres al ritmo y... Sí, el ritmo que lleva la historia y el personaje y cómo aparece. En Ujú. español suena un poco raro porque es como una traducción literal, ya no desentona un poco. Sí, es un elemento que también es utilizado y que también pueden llevarlo ustedes a la literatura. Por ejemplo, cuando lo que mencionaba en la otra lámina, que un niño se asoma y sale de repente la música, ¿no? De siniestra, y pues ya desde ahí te vas a dar cuenta de que algo va a pasar, ¿no? Y también otro elemento recurrente son muñecos o también humanos que completamente no son, valga la redundancia, no son completamente humanos y que pues en ese momento nos generan un sentido de familiaridad y otredad y bueno, que al final nos causa una inquietud porque lo reconocemos como nuestro, pero lo vemos alejado, porque lo podemos ver así como que pues un niño que entra y se escucha la musiquita de que les digo y de repente pues se va y no sabemos si en realidad es un personaje arquetípico o un personaje antagonista o si va a ser algo. Eso nos despierta. Entonces, estos elementos es principalmente para que ustedes los pongan en sus cuentos y los puedan utilizar. Ahora pasemos a lo que es el terror fantástico. Aquí ya están mezclados estos elementos, terror y fantasía. Por eso es terror fantástico, como hace rato lo mencionaba Salvador, pues hay varias categorías dentro de la clasificación del terror. Una de ellas, pues es el terror fantástico. Aquí la gráfica lo que nos muestra es un vampiro, ¿no? Porque son elementos totalmente irracionales que entran en territorios, pues, de lo sobrenatural. En este caso, pues un vampiro se justifica porque se puede convertir en vampiro, ya que otro vampiro lo mordió, lo contagia de, digamos, esta enfermedad y lo vuelve loco por la sangre, que es algo también irracional y sobrenatural. Y también lo que se necesita para esto es que el lector acepte que está surgiendo estas leyes que son, pues,
naturales de alguna forma y que a la vez son innaturales porque entran dentro del mismo. Eso es el pacto de ficción, ¿no? Terror fantástico, principalmente. Y sí, entraría también en lo ficcionario. Y bueno, entran los vampiros, los hombres lobos, los zombies, los demonios y poderes sobrenaturales que existen. Por ejemplo, este, una diferencia entre Cujo, igual de Stephen King, porque creo que a muchos de ustedes les gusta Stephen King, al igual que a mí. Ahí está Cujo. Cujo es un perro que se vuelve rabioso y empieza a matar. Y está por el otro lado lo que les decía Ojos de Fuego. Ojos de Fuego es una niña que tiene poderes sobrenaturales y hace estallar todo. Entonces ahí es como una pequeña diferencia entre lo que sería un terror clásico a un terror fantástico. Terror clásico pues sería esta sensación con Cujo que le da rabia y pues totalmente se vuelve un perro salvaje y como es de grandes proporciones porque es un San Bernardo, empieza a matar. Y el perro se enfermó por un murciélago que lo picó cuando estaba persiguiendo a un conejo en la casa donde vive. O el otro ejemplo también podría ser cementerio de mascotas, que van a enterrar a la mascota en la montaña y de repente el gato regresa, pero no saben por qué. Ahora pasemos al terror psicológico. Este es, bueno, otro de la rama de los terrores. Y bueno, en este caso, el extraño caso del Dr. Shelley y Mr. Hyde de Robert Stevenson. En este tipo de terror, el lector no sabe o no puede distinguir entre lo real y lo irracional. Está entre esa delgada línea entre lo que es racional y lo que no es racional. Por eso el Dr. Shelley y Mr. Hyde es totalmente algo que funciona bien dentro de este territorio, ya que está escrita, pues no queda claro si todo es sobrenatural o está pasando dentro de la realidad y se hace un manejo con la mente de los personajes y también con el lector, ya que lo hace dudar principalmente si es una persona, el doctor Jekyll, y Mr. Hyde lo ordena o no. Y bueno, en estos casos nunca se llega a aclarar la situación y esto hace que se incremente pues un sentimiento de ansiedad o de incertidumbre, porque nunca el lector va a saber si en realidad sucedió eso que le están contando o es parte de la ficción. Es como el terror psicológico, es como igual les reitero, es como una delgada línea entre lo que es irracional y no racional. Por ejemplo, igual volvemos a este libro de Carrie, en el cual pues Carrie es una doctora que se vuelve loca y está tan apasionada por un escrito que por casualidad se encuentra con este escritor y no sabemos si en realidad está pasando o no. Es ahí uno de los detalles del terror psicológico. Y bueno, ya casi para cerrar, si queremos escribir una buena historia de terror, es importante no centrarse simplemente en la sangre o los sobresaltos, sino dar mucha importancia a la atmósfera que se respira en nuestra historia y al vocabulario que utilicemos. Es decir, lo que tenemos que cuidar es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que es la estructura del cuento. Ahí vamos a empezar a ver lo que principalmente son las atmósferas, cómo vamos a dar esta atmósfera de terror para que se vaya sumergiendo nuestro lector. Y bueno, esto sería todo en cuanto a las diferencias de horror y terror. Y no sé si tengan alguna duda, comentario que me quieran compartir. Somos 13, faltaron 2 personas. Dejen ahorita de todas maneras voy a descargar la lista. Ok. Nelly, si te pudiste conectar. A ver, vamos a ver si está Nelly. Sí, sí estás Nelly. Muy bien. Faltaron 2 personas. Bueno. De todas maneras queda la sesión grabada para que cualquiera la pueda ver. Ahora vamos a pasar. Ah, sí, todavía no se las pongo, perdónenme. Al rato les pongo el canal bueno, las pongo en el pizarrón, pero hay un canal de YouTube para eso. Ok, Nelly, aquí de todas maneras, con que nos escuches y cualquier comentario que quieran hacer, si tienen alguna falla técnica de que no sirva su micrófono o algo así, me lo pueden escribir por el chat y ya los leo, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a pasar a ver el decálogo de Horacio Quiroga.
Horacio Quiroga pues es un escritor que tuvo una vida muy fatídica, perdió a su familia, perdió a su esposa y también se culpaba de un accidente con uno de sus primos, no me acuerdo su primo o su hermano. Y bueno, él nos da un decálogo del perfecto cuentista de Horacio, bueno, es el perfecto cuentista de Horacio Quiroga. Eh, y lo primero es, cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. ¿De alguno de estos autores han leído alguno? ¿A Poe, a Maupassant o a Chekhov? ¿A quiénes? ¿A Poe, Edgar Allan Poe, o a Maupassant, o Kipling, o Chekhov? ¿O no los habían escuchado? Yo he leído a Poe. ¿Perdón? ¿Quién habló? Yo sí he leído a Poe. A Poe, Edgar Allan Poe. Yo también he Dice, leído a Edgar Allan Poe. ok. Aquí, ¿qué han leído de Poe? Yo también. Ok, Frida. ¿Qué han leído de Poe? ¿Los escucho? Yo he leído el poema del cuervo, el cuento del gato negro y la máscara de la muerte roja. Ok, muy bien. El poema del cuervo tiene toda una explicación, bueno, le dan toda una explicación al poema de Poe y hay todo un tratado acerca de cómo lo construye Edgar Allan Poe. Y este primer punto es muy importante y es lo que les mencioné al principio de la sesión. Para poder escribir principalmente se necesita leer. Y qué mejor si los que pone como ejemplo Horacio Quiroga son, digamos, personajes o escritores que son totalmente los clásicos. Para poder escribir principalmente tienen que leer y qué mejor que los clásicos porque los clásicos van a agarrar las herramientas que ellos tienen. O no que copien su estilo, sino que ustedes consigan esas herramientas para que lo puedan plasmar en sus escritos. El segundo es, cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. En esto lo que nos quiere decir es que nosotros creamos como una cima que es inaccesible lo que estamos escribiendo, pero que también tenemos que tener la humildad para seguir haciéndolo hasta que consigamos que se logre lo que nuestro objetivo en la escritura y vamos a saberlo nosotros. No, no significa tanto que lo vaya a saber la otra persona. Lo que necesitamos es que nosotros trabajemos. Un cuento tal vez a la primera no va a quedar. Va a quedar después de 3 correcciones o hasta 4 o 5 correcciones. También lo que recomienda o dice Stephen King es que cuando uno escribe una historia, por lo regular el primer borrador tiene que estar en 3 meses. Es lo que él dice, pues en una estación se puede escribir un libro o un primer borrador y principalmente pues es la disciplina. La disciplina siempre que tiene que estar presente. Lectura, escritura, tener nuestros horarios fijos. Sí, Maestro, dígame. también bueno, Carlos Fuentes mencionó esto de la disciplina de que los libros no se escriben solos porque escribe como 5 horas diarias y escribía porque ya se murió Carlos Fuentes. Uh-huh. Stephen King, yo me acuerdo que dijo que cuando tú escribes un cuento, un libro, novela, que desentierras los fósiles, o sea, que trates de tratar tu idea, lo que se te ocurre, como un fósil y como si tú fueras el arqueólogo que lo tiene que sacar con mucho cuidado y tratando de traerlo lo más intacto posible, porque si lo corriges en exageración, para que por lo que tú puedas pensar que se escucha mejor, puedes cambiar y transversar totalmente a tu idea, y entonces tu idea ya no llega a las personas como crees que llegara. Sí, hay muchas técnicas o tácticas que cada escritor y cada persona se va desarrollando en lo mismo y principalmente lo que uno tiene que hacer es equivocarse, empezar a escribir. No puedes lograr un cuento si no escribes y más que nada no puedes lograr un cuento si no lees, porque la principal, digamos, tarea es leer, porque de ahí te va a hacer surgir la reflexión, esa reflexión que te viene de todas esas letras que ya te comiste, para después salgan tus historias. Y bueno, es por eso que pues también tienes que creer en ti como escritor para llegar a esa cima y ya después pues saber que estás en ella,
pero sin perder nunca el piso del cielo, de la tierra, no irse al cielo. El punto número 3 es resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. A lo que se refiere con este punto número 3 es que nosotros nos resistamos a la imitación, pero principalmente pues con lo que leemos, con lo que tenemos como conocimiento, de alguna manera vamos a estar influidos por una lectura previa, pero no vamos a ser como, o intentar ser como, pues como Edgar Allan Poe. Vamos a tenernos que citar en nuestro contexto, la vida que estamos llevando, en el tiempo que nos corresponde, porque no podemos escribir como lo hicieron en su tiempo Mary Shelley, que lo hizo de una ciudad que pues totalmente no estaba urbanizada. Ahorita en su tiempo funcionó, tal vez funciona ahorita, pero porque conocemos en qué contexto fue escrito. Ahora si nos podemos a leer un libro de los hermanos Grimm y los queremos poner en la actualidad, sí es posible, pero tenemos que apegarnos al contexto en el que estamos viviendo. Es decir, por ejemplo, estos niños que son Hansel y Gretel, adaptados a una historia moderna y que ya lo han hecho en el cine, tienen que cambiar de contexto social para que la historia funcione. Entonces, puedes imitar, sí, pero tienes que saberlo, digamos, contextualizar para que salga lo que se desea y más que nada, pues tener la paciencia para lograrlo. Y bueno, a lo que se refiere es que desarrollen su propio estilo. Principalmente desarrollar su propio estilo se gana escribiendo. Y ya de ahí va partiendo tu estilo y vas viendo, esto es lo que voy escribiendo yo y se diferencia un poco de lo que ya leí. Igual si está un poco influido, pero no es eso, no es lo que yo estoy haciendo. El número 4, este también es muy importante. Te fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, novio, dándole todo tu corazón. Bueno, a mí particularmente me gusta porque es tenerse fe ciega en lo que uno va a hacer hasta que llegues al triunfo, o bueno, hasta que ardas, o también como lo dice Bukowski, aunque no es escritor de terror, es un poco más de realista. Por ejemplo, Bukowski dice, no escribas si tiene un poema, no escribas si no viene de tus entrañas, no escribas, bueno, igual también les pongo ese poema, pero principalmente si no viene desde adentro, si no arde adentro de ti, no lo hagas. Y si no lo tienes, no escribas. ¿Me dejas citar a alguien? Digan, sí, claro. Yo quería citar una frase que me recordó esto que dice, a las palabras hay que hacerlas sufrir, que chillen putas. Sí, creo un poema, ¿no? Tuércele, no me acuerdo, pero creo que sí lo he escuchado. Y sí, pues principalmente es como, No se hay refiere a que, que llegar más al fondo con las palabras, sino dejarlas como trazos o letras, figuras y ya. Por eso sí que hay que hacerlas sufrir y que chillen. sí, y principalmente pues es como lo menciona también metafóricamente aquí Quiroga, ama a tu arte como a tu novia. Y bueno, también yo le pondré ama a tu arte como a ti mismo, porque principalmente si uno puede amar a otra persona, tiene que amarse a sí mismo para poder amar a la otra persona. Y qué mejor que amar a tu arte y a las letras, para que des tu corazón. Tienes que sacarlo todo ahí, darte, quemarte, esforzarte, desvelarte, no dormir a veces para que pues, salga lo que tú deseas, para que sigas en tus sueños y tenerse fe ciega hasta que se llegue a ese triunfo. El punto número 5 dice, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Aquí lo que se refiere en cuanto sepamos hacia dónde vamos, es decir que también hay estrategias para hacer un cuento y es las que vamos a ver en próximas sesiones para que ustedes puedan saber cómo van a trazar su cuento. Hay formas de hacerlo, hay escaletas. Una escaleta es donde podemos poner el punto número 1, el personaje se llama Carlos, y no lo voy a poner en el cuento, pero lo puedo poner como en una hoja aparte, saber qué tiene, qué cualidades, qué defectos, cómo es Carlos. Carlos es chaparro,
Es una persona de 30 años, trabaja en una fábrica y lo dejan hasta el final de la jornada y siempre se queda solo, eh, y siempre siente presencias que lo rodean. Es decir, tenemos que como que saber lo que los personajes, tenemos que conocerlos a fondo, saber cómo los vamos a describir, tener como que esa idea de cómo vamos a seguir ese cuento. Aunque también no hay ningún problema en el aspecto de que ustedes no sepan cómo van a terminar el cuento. A veces se puede resolver solo cuando lo estás escribiendo y ya vas más o menos sabiendo a dónde vas. Y también lo que sirven es hacer o escribir tu escaleta para saber para dónde va tu cuento. Y bueno, también está los surrealistas que hacían un ejercicio que le llamaban escritura en automático, en la cual escribían, sacaban todo lo que iba saliendo de su mente, lo escribían, ya después lo que hacían, o lo podían dejar así, porque ya sería una total escritura en automático, o de ahí te pueden surgir todas las ideas para llevarlo a tu cuento y ya después de todo eso que escribiste, pues vas agarrando los elementos que te sirvan para mejorar tu cuento. Ahora pasemos a lo que es el punto número 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarlas. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Aquí ya hablamos un poco más de la gramática, de la sintaxis y de principalmente la escritura que deben de tener muy en cuenta y que es la estructura básica: sujeto, verbo, predicado. Tenemos un sujeto que realiza una acción y que la lleva a cabo. Entonces, sujeto, verbo, predicado. Y esa es la figura, bueno, es nuestra figura básica. Para empezar un cuento o cualquier historia, tenemos que saber cómo van las palabras acomodadas. Leamos otra vez esto. Desde el río soplaba el viento frío. Aquí, desde el río ya nos está dando el personaje, es el río. ¿Quién soplaba? El viento frío. Una característica del viento, bueno, el verbo soplar, y el viento frío ya es una característica calificativa porque es un viento frío. El número 7, este también es muy importante. No adjetives sin necesidad inútiles. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Es decir, por ejemplo, en esta anterior fase, el viento frío, ahí se cierra. Ya si le ponemos el viento que soplaba fríamente, ya estamos haciendo un adjetivo que no es tan necesario. Con decir que es frío, sí. De hecho, esto mismo lo dice exactamente igual Stephen King en su libro de cómo escribo, de que trates de evitar este tipo de adjetivos. Por ejemplo, cerró firmemente la puerta, porque si desde antes ya explicaste en qué contexto estaba el personaje, cómo es el personaje, su forma de reaccionar a esto, decir cerró fuerte o firmemente la puerta queda redundante y es como alargarlo de sobra, y eso como que alenta tu cuento y en cierta parte lo puede hacer aburrido porque es como regresarte a una idea que ya habías explicado bien. Sí, Por ejemplo, si ponemos una discusión de una pareja muy, muy intensa que están terminando y dice que su exnovia azotó la puerta, ahora que diga azotó fuertemente la puerta, pues es ilógico que la azotara despacio. Es como tratar al lector como tonto, decirle eso. sí, aparte, ahí estamos entrando en una cosa que no es el adverbio, sino que es no es un adjetivo, es un adverbio. Adjetivizar es cuando le das un atributo exagerado. Por ejemplo, la rosa, no sé, a ver, algo así. Bueno, el señor ebrio que era bastante pedante y petulante. Con que sea pedante ya lo dejamos. ¿Para qué poner que es petulante si ya sabemos que es un pedante? O sea, hay que saber poner el adjetivo correcto, no exagerar en los adjetivos. Por ejemplo, en un diálogo, si a alguien le dicen que es una persona soberbio o le dicen que es creído, quedaría raro decirle eres creído y soberbio. Ajá, sí, ya es como que, pues, ¿para qué te digo que eres creído y soberbio si ya con que te diga que eres soberbio ya lo sabes, ¿no? Sí, o es como decir que una botella que es transparente, Se puede ver a través de ella. y es como decir que se podía ver a través de la botella transparente.
Ajá, sí, ahí está, ahí das en el ejemplo. Es como tratarlos como tontos al que te está leyendo. Sí, y eso le molesta al lector, además de que para cualquier historia tienen que hacerla interesante, porque si no vamos a perder el lector, si no lo atrapas desde las primeras, pues desde la primera frase, pues no va a leer tu texto o se va a aburrir y Es no, como eso es decir, lo. es como decir, con el picahielos picaba el hielo frío, fuertemente, y Sí, el hielo helado fuertemente. sí, ahí está, igual en mente, bueno, para que lo tengas presente, Salvador, casi la mayoría de las palabras en mente, ente, son adverbios y también califican, ¿no? Adjetivizan. No, es que lo quise juntar para que fuera un poquito más Para que, evidente. ajá, sí, El sí, ejemplo de fuertemente para juntar el adverbio con el adjetivo de con el picahielos picaba el hielo, así para que sonara más obvio. sí, sí, sí lo entiendo. Ahora pasamos al punto número 7. Toma tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Es decir, cuando nosotros vamos a escribir, primero vamos a ver hacia dónde va. Y hay veces que el mismo personaje se nos va a salir de control por su misma característica, porque decimos, yo no quería que este personaje se fuera para este lado. Por ejemplo, en la película de Freddy Krueger contra Jason, se supone que se odiaban a muerte y que tienen una disputa y al final de la película termina muy ridículamente Jason con la cabeza de Freddy Krueger caminando felizmente. Entonces, o se odiaban o qué onda. Entonces, pues también hay que no abusar de el lector, porque pues si no, no va a leer, si de por sí la gente no lee. Ahora imagínense si le encuentra con un texto que no le va a agradar, pues menos lo va a leer. Hubiera quedado mejor que nada más saliera Jason sin la casa de Freddy por el lago y ya. Sí, totalmente. Y si le Y el, querían dar una intención de que Freddy Krueger sería vivo, pues eso se pone hasta el final con una risa del personaje y ya no le pones la cabeza y guiñando todo feliz. o poner a Jason que patea el cráneo de Krueger, así de que pues, lo avienta o algo así, ¿no? O con desprecio. ¿De qué sirve que se lo lleve ahí bien contento ahí como si fueran todavía amigos, ¿no? Sí, además eso rompe con la verosimilidad de los dos personajes porque Jason no se comportaría de esa manera, saldría nada más del lago. Ujú, Nunca ha reclamado un trofeo de alguna víctima que ha tenido. Lo único que sí, conserva es la cabeza y el suéter de su mamá, pero es porque su mamá no tiene trofeos de nada. No le ujú. importa eso. Y de hecho la máscara pues es la que le da a su mamá. Por eso también es como, se pierde totalmente así pues la verosimilitud y dices, ay no manches, qué bodrio acabo de ver. Ahora pasemos al punto número 9. No escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en el arte a la mitad del camino. Es decir, lo que tú comentabas, Salvador, cuando una novia te acaba de romper, ¿no? Y estás totalmente destrozado y te pones a escribir cosas totalmente depresivas o que quieres, igual, pongámoslo, es que no me gustaría tampoco ponerlo de esta forma, de que quieres, pues, hacerle algo malo a esta persona, pues no, déjalo que esa emoción que tienes en el momento o tienes coraje, por ejemplo, hacia un maestro, ¿no? Por ejemplo, me tienen coraje porque, ay, este profesor nos deja mucha tarea, ¿no? Y me voy de la clase, híjole, me dejó leer un montón. Voy a escribir el cuento que me dejó, pero en ese cuento, pues voy a hacer que el profesor sea el que se muere y lo voy a destazar. Ahí entraríamos en el tercer nivel que nos habla Stephen King y entraríamos en este punto que nos dice Horacio Quiroga, escribir bajo una emoción. Cuando esta emoción pasa, la dejamos que se haga vieja y después la evocamos y decimos, ahora es un buen tema, tal vez ahí esté, tal vez ahí pueda ser lo que nos dice este Horacio Quiroga. Ahí ya estamos a una mitad del camino porque ya podemos contar algo que ya vivimos. Y por eso sería pues eso, ¿no? O sea, recordar esa emoción y evocarla. Sí, es como que cuando tienes la emoción de contar algo, pero lo cuentas después que ya lo tienes bien definido y como que has madurado más con respecto al tema, ya sabes bien cómo expresarlo porque entiendes cómo te comportas en ese momento y cómo piensas ahora actualmente de eso. Ok, sí, principalmente. Y bueno, el último punto.
No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Profesor, Dígame. ay, perdón, por la interrupción. No, no se preocupe. Una pregunta, entonces, bueno, en el punto anterior, como escritores, ¿tenemos que dejar enfriar la emoción del momento para después tener material con que escribirlo? Es lo que nos recomienda Horacio Quiroga. Recordemos que esto también es una herramienta. No, o sea, yo lo que les digo o lo que les voy a decir, todo esto son herramientas, no es algo impuesto, no es algo totalmente que esté como labrado en piedra. Esto puede cambiar dependiendo cada escritor y depende de cada persona. Si a ti te funciona escribir bajo el influjo de la emoción, vamos a ponerme a mí, por ejemplo. Yo tengo o me gusta el sufrimiento, o me gusta, a mí me encanta la adrenalina, me gusta sentir que rozo la muerte. Y puedo escribir una historia totalmente en ese tiempo de que me pasó algo tan malo que lo escribo y tal vez funcione. O puedo dejarla morir esa emoción y después decir, órale, estuvo bien esa experiencia que me tocó vivir y estar al borde de eso, pues puede funcionar, pero ahorita todavía no, porque no la tengo tan fresca que no la evoco tan bien. Entonces, a esto que va es como dejar morir la emoción para que después, si te regresa es porque tenía algo, es porque hay algo ahí que te está moviendo y dices, pues esta historia puede funcionar. Aunque también lo puedes hacer bajo decir, bueno, esta historia creo que puede funcionar y la voy a escribir. Por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, yo creo que pues muchos hemos vivido historias de terror involuntariamente y tal vez nos han impresionado tanto que podamos escribirlas ahorita. Y se ha escrito ahorita mucho en la pandemia. Y se ha sacado mucho y es una forma también de desahogo. Ojo ahí, que estoy mencionando la palabra desahogo. A veces puede seguir como eso, como un desahogo. Pero pues igual después lo lees y dices, creo que esto no servía, nada más me desahogué en el momento y a lo mejor lo puedo corregir después y la idea puede perseverar. ¿Quedó claro, Sofía? Sí, gracias. Por nada. Entonces eso es como tratar de escribir una letra en un solo trazo y te termina quedando algo extraño porque no paraste a revisarla bien, ¿no? Ajá, sí, porque lo haces bajo el influjo de la emoción y ya cuando lo lees después dices, ¿qué onda? ¿Qué escribí? Ah, sí, por ejemplo, si en el álbum de My Chemical Romance de El desfile negro, como habla de un paciente con cáncer, en lugar de expresar lo que expresar lo que sintió cuando el doctor le dijo, quedaría algo extraño poner que ojalá se muera y que le dijo que le quedaba poco tiempo así textualmente, y a mí me gusta más cómo se puede expresar después, que es, por ejemplo, que lo citan y que dicen: en mi honesta observación y empieza a hacer rimas, durante esta operación encontramos una complicación en tu corazón, así que adiós. Pero es una cita como al doctor. Sí, o también esta canción que escribió, ay, no me acuerdo del grupo, pero se llama Despiértame hasta septiembre. Es en Es inglés. de Green Day, es Wake Me Up When September Ends, que trata de cuando Billy Joe Armstrong perdió a su papá, aunque el video trata de Claro, una sí, pareja que va a la guerra. Sí conozco muy bien la historia de esa canción. sí, y esa es una, él cuando fallece su papá o se entera que su papá falleció, Billy se Joe Armstrong. encierra, se va a encerrar en su cuarto y le va a tocar su mamá y le dice, despiértame hasta septiembre. Y él se queda encerrado y se pone, yo creo, a escribir o no. Era porque creo que su papá tenía esta enfermedad y entonces él se iba a encerrar de vez en cuando en su cuarto porque le costaba aceptar la realidad que su papá estuviera así. Ujú, Entonces, en el momento que él muere, él va a encierrar su cuarto, no quiere saber nada. Su mamá quiere claro, irlo en este periodo de duelo y por eso le dice: despiértame cuando septiembre termine. ujú, sí. Y ahí es cuando se enfrió la emoción, pero de todas maneras, eso, pues imagínense, para que sea un éxito lo que hace Green Day y después de tanto tiempo, pues es porque dejó que muriera la emoción, porque fue algo que le destrozó, pero que siguió. Y bueno, ya por último, en un último punto, y también súper importante, no pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. En este último punto, pues es eso. No piensen que nadie o en esto va a ser para mi novia, le va a gustar, o esto va a ser para mi novio, le va a gustar. No, háganlo por el hecho
y como lo menciona en el punto 4, háganlo por el hecho del amor a las letras, por el hecho de decir, pues esta historia quiero contarla porque, perdón, porque a mí me llegó, porque quiero desahogarlo de alguna forma o porque quiero escribirla, porque en principio quiero escribirlo para mí. Ya después si otra persona lo lee y dice, órale, está padre, pues estará bien, ¿no? O sea, qué bueno que te gustó, pero al principio esa no es la idea. Y ya por último, bueno, hay algo que aquí lo tengo en el celular. De lo que dice Stephen King, dicen, escribir es para ser feliz. Escribir no es para hacer dinero, hacerse famoso, tener citas, sexo o amigos. Escribir es magia, es el agua de la vida. El agua es gratis, así que bebe. Es decir, pues cuando vamos a escribir, pues hagámoslo para divertirnos, para que sea de alguna forma, pues un desahogo. También lo podemos hacer como una terapia, pero principalmente pues para que a nosotros nos guste, para que después de eso digamos, me quedó bueno, mira, y después digamos, mira, esto lo escribí, no sé qué te parezca.